días, iglesia. Vamos ahora a entrar, después de un tiempo de buena adoración, de buenos cánticos, de poder cantar al Señor, que Él es el Dios que adoramos, que Él es nuestra roca y fortaleza, y poder cantar esas cosas con el mejor instrumento que tenemos, que existe, que es el que Dios nos ha dado con nuestra voz, y ahora poder escuchar lo que Él tiene que decirnos. Ya que nosotros ahora le hemos expresado nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él, lo que pensamos de Él y hemos cantado sus bondades y lo que Él es, ahora pues vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Así que para ello vamos a ir al libro de Juan. Como hemos ya leído en euskera, Juan 2, 1 al 12. Así que vamos a leer en castellano ahora y luego oramos y empezamos la predicación. Dice el texto en Juan 2, 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Padre bendito, Dios soberano, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, una y otra vez que la leamos, siempre podemos encontrar oro, perlas preciosas. Cuando vamos con un espíritu humilde, un espíritu que quiere saber qué es lo que tú tienes para nosotros, con oídos prestos a escucharte, tu palabra, Señor, nos grita tu voluntad. Padre, que en este momento tú seas con cada uno de nosotros, en este lugar, que tu Espíritu Santo pueda obrar de manera poderosa a través de tu palabra, confrontando corazones, cambiándolos, santificándolos. Señor, te necesitamos, sin ti no somos nada, somos polvo. Tú lo sabes. Y por eso, domingo a domingo, día tras día, por medio de tu palabra nos animas para seguir en este camino, el más difícil pero el mejor, el camino de la cruz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, te pido que hoy podamos ver tu gloria en Jesucristo y podamos creer y seguirte. En Cristo y para tu gloria oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en este pasaje de Juan. Y el propósito de hoy es que podamos ver lo que Juan nos tiene preparado en esta historia que nos narra acerca de una boda en Caná y de un milagroso milagro, valga la redundancia, el cambio el agua en vino. Este es uno de los pasajes muy conocidos que si preguntamos a cualquier persona, sea cristiano o no, va a poder entender. Incluso filósofos y muchas personas hablan del cambio de agua en vino. Es un milagro muy famoso. Pero más que un milagro es una señal. Y una señal que nos habla de la gloria de Jesucristo con el propósito de que Dios sea exaltado y nosotros creamos. Así que hoy espero y que todos podamos contemplar la gloria de Jesucristo.
El texto empieza hablando que al tercer día se hicieron unas bodas. Esta es la continuación del capítulo 1, porque estamos ¿dónde? En el capítulo 2 y antes viene el 1. Y para poder entender el 2 es bueno recordar el capítulo 1, ya que venimos una o dos semanas que hemos parado el Evangelio de Juan. Tuvimos la semana pasada la celebración del 5º aniversario de Videa y comimos ceviche. Así que pues ya han probado un bocado del cielo, ¿verdad? Así que todos estamos todavía ahí en las nubes. Ceviche peruano, por si acaso, ¿sí? Para mis apreciados hermanos. Bueno, el contexto del capítulo 1 del Evangelio de Juan es que Juan nos presenta a Jesús como el Creador. Él hace un paralelo con Génesis 1, recordarán, porque en Génesis 1 empieza diciendo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Dios. Una introducción fascinante para todos los de habla griega, porque el evangelio de Juan fue para los gentiles. Así que él escribe este libro para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero también Dios el Hijo. Y es bueno recordar eso. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino es Dios el Hijo. Es divino y humano. Pero no solo eso, también nos presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Allá tomadas de las palabras de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús viniendo y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Dios el Hijo y el Hijo de Dios porque vino a pagar nuestros pecados. Como un cordero inmolado fue al matadero. Y para completar el capítulo, Juan nos habla de que Jesús empezó a llamar a sus discípulos, a Felipe, a Pedro, a Natanael y a Andrés. Andrés y Pedro, hermanos, Felipe y Natanael, los llamó. Y en ese trasfondo, en donde Juan ha presentado a Jesús como Dios, a Jesús como el Salvador, a Jesús como el Maestro de Maestros, que va a empezar su ministerio terrenal, su ministerio público, que va a durar 3 años, empieza ahora a hablar que después de 3 días de haber llamado a sus primeros discípulos, él va a una boda en Caná de Galilea. Tuvo que viajar hasta Caná para asistir a esta boda donde estaba María. Posiblemente eran familiares de María, familiares de Jesús o amigos de María. No lo sabemos, el texto no nos dice. Pero Jesús va con sus discípulos y el vino se acaba rápidamente. Nosotros providencialmente hemos tenido una boda, ¿no? ¿La boda de quién? No de Caná, sino, no de estas personas que no sabemos sus nombres, sino una boda en Estados Unidos de Loren y Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos vimos el live ahí de la boda? Muy bonita, estamos muy contentos y quisiéramos incluso que esa voz hubiese estado aquí, ¿no? Pero lo que pudimos ver el en vivo, gracias a un hermano que pudo filmar casi toda la ceremonia, pudimos ver una boda una vez más, ¿no? Siempre es bonito las bodas porque vemos a los novios, vemos personas que se van a casar. Pero las bodas de hoy son muy distintas a las de ese tiempo. De hecho, a mí, como yo estaba estudiando el pasaje, me llamó mucho la atención, y yo no recordaba porque hace tiempo que no voy a una boda, entra Pablo, ¿no? Y Pablo empieza a saludar, parece que ha entrado a la cancha de fútbol y empieza a saludar muy bien, muy cercano, y se para adelante, y todos mirando a la puerta. Y así entran otras personas. Pero cuando entra la novia, todos se ponen de pie. Y es una ceremonia, es un gran honor, entra la novia. En las bodas de Caná y en las bodas del primer siglo de los judíos, a quien esperaban no eran a la novia, era al novio. De hecho, por eso podemos entender las bodas del Cordero, que quien está esperando no es Jesús, sino la iglesia, que es la novia. Así que
un poco diferente y podemos entender por eso que para nosotros se acabó el vino. Bueno, ¿qué se va a hacer? Los invitados, pues no sé, que se vayan, que se compren su vino, o qué sé yo. Pero aquí, que se acabaron el vino, era algo desastroso. De hecho, las bodas duraban como una semana o más. 7 días de boda, imagínate, celebrando ahí, toda la gente, todo el día tomando vino, comiendo, bebiendo, conversando, disfrutando de los novios. Y se acabó el vino prontamente. Si vamos a poner, pasaron 3 días de que Jesús llamó a sus discípulos y ponte que haya empezado la boda cuando Jesús llamó a sus discípulos, pasaron 3 días, faltaban 4 días todavía para completar la semana y ya el vino se había acabado. Quedaba una semana más, quedaba mitad de semana sin vino y eso era una vergüenza total, social, desastrosa para los novios y las familias de los novios. Así que no era poca cosa. Para nosotros quizás puede sonar algo trivial, algo, bueno, se acabó el vino y ya está, pero para lo que significaba para estas familias era algo totalmente desastroso. Entonces Jesús llega a la boda y María de frente va y le dice: Jesús, se acabó el vino. Se acabó el vino. Ahora, ¿por qué María acudió inmediatamente a Jesús a decirle eso? Bueno, podemos conjeturar muchas cosas, ya que el texto no nos dice. Puede ser la empatía y la colaboración de María. María posiblemente estuvo organizando la boda ahí, quizás eran sus amigos o sus parientes. Y quizás la empatía. María pudo recordar posiblemente lo que significa un matrimonio manchado. Recordemos que María tuvo un embarazo inusual y que para muchos pensaron todo menos que ella había concebido por el Espíritu Santo a Jesús. Y había murmuraciones. Así que posiblemente ella sintió esa empatía para que el día más feliz de las vidas de los novios no se eche a perder. También confianza en Jesús. Para aquí ya no se menciona a José en ninguno de los evangelios para este tiempo. Posiblemente los eruditos dicen que José ya había fallecido. Y como Jesús era el hermano mayor, el hijo mayor, pues María iba a él como el hombre del hogar, el hombre de su casa, el proveedor. Esta me gusta mucho. Otra posibilidad es saber quién era él. María había guardado en su corazón, como nos dice 2 veces el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le dijo a María quién era el que iba a concebir. Y más adelante, el capítulo 2, cuando Jesús con 12 años estaba debatiendo con los principales de Israel. María guardaba en su corazón quién era Jesús. Ella sabía, nadie lo sabía, pero ella sí sabía quién era Jesús. Y quizás en esa fe y esa confianza que Él era un ser divino, sabía que si venía con este gran problema, Jesús iba a solucionarlo, incluso ella no sabiendo cómo. Porque esta es la primera señal, nos dice Juan en el versículo 11, de Jesús. Antes no había hecho milagros. No había hecho ningún milagro, así que no podemos pensar de que María iba a decir, bueno, Él va a transformar el agua en vino. No, porque nunca antes había hecho Jesús milagro. Pero sí había visto el mayor de los milagros, a Jesús, que durante 30 años había sido el Hijo perfecto, que cuando ella le había pedido algo a Él había obedecido. Él nunca murmuró a su madre, Él nunca deshonró a su madre ni a su padre José. Él nunca fue un mal hijo, Él nunca abandonó a sus padres, nunca hizo algo en contra de ellos, ni siquiera de sus hermanos. Y María había visto el mayor de los milagros, a Jesús, a Él mismo. Pero ahora tenemos algo que quizás puede ser más interesante, la respuesta de Jesús, ¿no? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No? Después de que María le dijera a Jesús que no había vino, Él respondió de una manera peculiar, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Otras traducciones vierten la frase griega de esta forma: mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ahora, para nuestros oídos y del siglo XXI, en nuestra cultura posmoderna,
esto puede ser algo totalmente feo, ¿no? Y ahí van a saltar muchos que la Biblia es un libro que se debe votar. ¿Cómo va a responder Jesús a su mamá de esta manera? Bueno, hermanos, que Jesús la haya llamado mujer en ese momento era algo de respeto. De hecho, Jesús más adelante, cuando iba a estar muriendo en la cruz y viendo a María desconsolada, le dice, cuando estaba al costado de Juan, el autor de este libro, le dice, mujer, ahí está tu hijo. Para consolar a María, y no solo consolar de manera, yo te quiero, cálmate, tranquilízate, sino sustentarla. Su hijo se estaba muriendo y le estaba dejando otro hijo, y Juan sabía que esas palabras significaban que él ahora, después que Jesús partiera, él se iba a encargar de María, una mujer viuda. Las mujeres viudas eran una de las personas más deprimentes en ese momento, porque si tú quedabas viuda, quedabas sin nada. Los hombres trabajaban, las mujeres en la casa, y si tu hombre moría, pues tú te quedabas sin un centavo. Y si tenías hijos pequeños, iba a ser muy duro. Así que Jesús se aseguró que María iba a ser cuidada. Y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Así que no debemos de pensar de que esta frase es dura y descortés de parte de Jesús. Pero debemos entender que esta respuesta marcaba un límite claro. Un límite claro. Tras haber sido bautizado por Juan en el Jordán, Juan el Bautista, en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. El Padre habló, este es mi Hijo en quien yo me complazco, y ahí empezó el ministerio de Jesús. Empezó después a llamar a sus discípulos, y ahora está en las bodas de Canaán. Es decir, Jesús ya empezó su ministerio, y él ya no está más sujeto a su casa, a su madre. Ahora él está diciendo a María, madre, yo ya no voy a hacer tu voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ha cambiado ahora los papeles. Durante 30 años yo estuve en mi hogar y te honré y todo, y ahora salgo y voy a hacer lo que ahora mi Padre me ha mandado, y empieza ahora a correr el reloj durante 3 años para yo hacer la obra que he venido a hacer. A partir de ese momento, la prioridad absoluta de Jesús era cumplir la voluntad del Padre Celestial. De hecho, también podemos ver que nunca más en el Evangelio se describe palabras de María. Ya María no habla. Después que dice, hagan todo lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque ella entendió el punto. Entendió que cuando Jesús le está diciendo, hey, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver que yo ayude a una familia que se está casando, a novios que se están casando, y que se les ha acabado el vino y que ciertamente va a ser algo desastroso para ellos socialmente, pero eso qué tiene que ver con lo que yo he venido a hacer, que es implantar el reino de mi Padre? Que he venido a salvar al mundo de sus pecados, no de la falta de vino. ¿Qué tiene que ver eso con mi plan redentor? Así que le deja bien en claro cuáles son las cosas, cómo van. Primero Dios, luego el resto. Así que esto nos debe enseñar, hermanos, que la petición de María era buena y sensible, sí, debe comprender, pero que debía comprender que el poder de Jesús no era para conceder favores personales, no era para ayudar a otras personas, a conocidos, sino para que en primer lugar la gloria de Dios se manifieste. Si podemos ver más allá, más profundo, la petición de María nacía de un corazón compasivo y de una fe genuina. Ella acudía a Jesús porque sabía que Jesús podía solucionar eso. Sabía quién era Él. Y esto nos deja una confrontación muy práctica. Para nuestros días, en nuestros días hoy, mi hermano, tú vas a Jesús por cualquier cosa. O déjeme ponerlo así. Nosotros debemos ir a Jesús por cualquier problema que tengamos, por cualquier duda que tengamos,
por cualquier aflicción que tengamos, dolor, depresión, etcétera, no sé, se te pinchó la aguja en el dedo y estás deprimido porque te duele mucho. ¿Debemos ir por todo a Jesús? Pues la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por cada cosa debemos ir a Jesús. No obstante, debemos recordar la ecuación. Primero Dios, luego nosotros. Debemos ir por todo a Jesús. Pero debemos ser capaces que nuestra oración termine: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si tengo que sufrir con este dolor toda la semana, pues ayúdame. No lo entiendo, pero ayúdame a poder vivir con ese gozo que tú me das en medio de esta aflicción. Primero es la voluntad de Dios, luego la voluntad de Dios y tercero la voluntad de Dios. Eso Jesús nos está enseñando aquí cuando le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún mi hora no ha llegado. Efectivamente, la respuesta de Jesús fue dada con profundo respeto y cariño, y María entendió el punto de inmediato, porque Él les dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Ella entendió. Si hubiese sido diferente, ella se hubiese ido avergonzada. Ella entendió que primero es la voluntad de Dios y que Dios ha venido para cumplir eso. Jesús bien pudo haber dicho que no, y María habría guardado eso y aceptado en silencio. No obstante, Jesús atendió el llamado de su madre y con compasión a los novios utilizó ese momento para mostrar su gloria. Como dice Juan en el versículo 11, que y este fue el principio de las señales y se manifestó la gloria de Jesús. Así que Él usó este momento para enseñar esto, que primero es Dios, primero es la voluntad de Dios en cualquiera de nuestras aflicciones y dolores y problemas que tengamos, y para manifestar su gloria. Pero la respuesta no quedó solo en que mujer, ¿qué tienes conmigo? Sino siguió y dijo: aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa esto? Que aún no ha venido mi hora. Bueno, esa palabra es interesante porque en el Evangelio de Juan se repite muchas veces, la hora. La hora se repite, por ejemplo, en este versículo, el versículo 4, en 7:30, el Evangelio de Juan también, en el templo durante la fiesta, dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan 8:20, en la tesorería del templo, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Esos son los 12 primeros capítulos donde Juan habla de que no ha llegado la hora de Jesús, pero del 12 para adelante ya llegó la hora. Juan 12:23 dice: Jesús le respondió diciendo, en el contexto de la llegada de los gentiles: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:27, la angustia previa a la cruz. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Así que, ¿qué significa la hora? ¿A qué se está refiriendo Jesús con que no ha llegado su hora? Bueno, la hora es la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es la hora a que se refiere Jesús. María, la hora de que yo pase por mi pasión, por la muerte en la cruz y mi resurrección aún no ha llegado. Recién estoy iniciando mi ministerio terrenal. No ha llegado mi hora. Jesús sabía de que si Él daba esa señal, el reloj iba a correr más rápido. Todo el mundo se iba a enterar quién había hecho ese milagro. Todo el mundo se iba a enterarlo, iba a llegar a los oídos de los sacerdotes. Y así fue, porque ya muchos quisieron prenderlo prontamente, pero como no había llegado la hora, no lo prendieron. Así que todo está en la soberanía de Dios. Así que Juan nos deja muy en claro que el milagro de Jesús no fue más que el poder soberano de Dios, que fue más que eso, fue una señal para manifestar su gloria, la cual se ve claramente en la hora que Jesús iba a padecer su pasión, muerte y resurrección por nosotros, por su pueblo, a quien vino a redimir. Eso es la señal del agua y el vino. Versículo 6.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Juan no nos dice cómo se llamaban los novios. Quizás era lo que más te interesaba, ¿no? ¿Cómo se llamaban los novios? Pablo y Lore. ¿Cómo era el vestido de la novia? No nos dice Juan. ¿Cómo era su familia? No nos dice Juan. ¿Cómo fue la historia de amor? Tampoco no nos dice Juan. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cómo es que llegaron ahí al altar? ¿Qué es lo que más nos importa de las bodas, verdad? ¿¿Juan no es detallista? No, sí, pero para sus propósitos. Juan nos da el detalle de que había 6 tinajas de agua, las cuales eran de piedra y eran las que se usaba para los ritos de purificación. Un detalle crucial, no sé si lo notaste, pero este es un gran detalle. Juan era un gran detallista. Esto es vital porque en el siglo I las tinajas de piedra tenían un significado. Las de barro y de otro material podían llegar a ser impuras muy rápido, pero las de piedras mantenían la pureza, no se rompían. Y los judíos, los sacerdotes, usaban las tinajas para lavarse las manos allí y ser ritualmente puro. La boda iba a durar 7 días, así que estas personas tenían que estar 7 días ahí purificándose de todas las cosas que iban a hacer en la boda, purificándose y purificándose. Y por eso están las tinajas de piedra. Así que esto es interesante, hermanos, porque Jesús usa precisamente estas tinajas de piedra y no cualquier otra que hubiera habido en esa casa para decirle con precisión. Jesús bien pudo llenar esas tinajas de vino y ya está. Estaban vacías y llenas de vino. Pero Él le manda a sus... Y Jesús nunca hizo, si tú ves todos los milagros de Jesús, Jesús nunca hizo nada al azar. No sé si se usa esta expresión. Jesús nunca hizo nada por las puras. No sé si entienden esto, pero... puras, es media rara esa palabra. Por gusto. No, Jesús hizo todas las cosas. Hasta cuando sanó a un ciego y escupió y hizo un barro y le echó en el ojo. Tiene un significado muy importante eso. Entonces Jesús le manda a los sirvientes: llenen las tinajas de agua. Hasta arriba. Ahora saquen un poco vino, el mejor de todos. ¿Por qué? Porque esas tinajas servían para purificar, ¿verdad? Para hacer un rito de purificación para el pueblo. Y cada momento tenían que purificarse, todo el tiempo tenían que purificarse el pueblo. Pero Jesús, esa agua la cambió en vino de un momento a otro, para señalar de que Él realmente iba a traer un cambio duradero, un cambio perfecto, de agua a vino, totalmente lo contrario. Jesús decide usar precisamente esas vasijas, el símbolo más estricto del sistema de purificación de ceremonias de Israel, para realizar su milagro, su señal, para decir que Él vino a realizar la verdadera purificación de su pueblo. Israel estaba en sus pecados. Juan el Bautista predicaba y decía a todo el mundo, incluso a los fariseos y sacerdotes, las personas más pulcras y más justas de Israel, que vengan y se arrepientan de sus pecados. Y así como ellos, todo su pueblo estaba hundido en sus pecados. Por más que se purificaban con esas vasijas, seguían en sus pecados. Pero Jesús vino a decir, así como el agua cambió a vino, al ser humano pasa de una religión de reglas muertas a una vida de gozo, perdón y transformación por mí, por lo que yo he hecho, o por lo que yo voy a hacer y que esto simboliza. Yo he cambiado el agua en vino y un día cambiaré los corazones duros de piedra a unos corazones de carne, por la sola gracia mía. En la señal del agua convertida a vino, los que sabían efectivamente era María, sus discípulos, los sirvientes, porque los sirvientes sirven y se lo llevan al maestresala. Esto para nuestro contexto sería como el wedding planner. Era el maestresala, el organizador de todo el evento. Le llevan al maestresala y el maestresala prueba un poco de vino y dice: hombre, llama al esposo, delante de todo, hace parar la música, llama al esposo y le dice: hey, para todo el mundo es sabido que lo dijo.
todo el mundo sabía de que las bodas, ya que duran muchos días, primero se sirve el bueno, para que todo, qué buena boda, un vino de alta calidad, estos novios saben hacer bodas, de verdad que esta es la mejor boda que he venido. Y todo el mundo sabe eso, que primero se sirve el buen vino, y después que ya todo el mundo está con el vino hasta la cabeza, se sirve el peor vino, es el corriente, el de 50 centavos. Y ya está. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. Hombre, Jesús no solamente cambió el agua a vino, hizo el mejor vino, el mejor vino. Y queda honrado el esposo, claro que sí. Queda honrado la esposa, por supuesto. Las personas están honrándola porque ha hecho una boda con excelencia, como se tiene que ser. Y que esas personas van a recordar esa boda por mucho tiempo. Pero al verdadero viñador no le dieron la gloria en ese momento. Eso nos habla, hermanos, que Jesús, el motivo por el cual vino a caminar entre nosotros y a pisar nuestro mismo suelo polvoriento, vino para beneficiarnos con total humildad. Él no vino para que le revienten todas las pompas. Él vino para hacer algo en concreto, para salvar a su pueblo. Él sabía que hasta antes de su crucifixión nadie lo iba a alabar. Y que si lo alababan iba a ser de boca hacia afuera, como muchas personas en la semana de la pasión que gritaron Hosana en las alturas, pero 5 días después, viernes por la tarde, gritaron crucifícale. Él lo sabía, porque hasta que nuestro corazón no sea regenerado por su gracia, nosotros nunca vamos a adorarle. Y Jesús vino con ese deseo de amar a personas que no le amaban para beneficiarlos. Pero no para darles el mejor vino, el más añejo, el más bueno que hayamos podido probar o que se pudiera probar en la vida, sino para dar su vino de su propia sangre. Cada semana recordamos la Santa Cena de que la copa representa la sangre de Jesús. Él vino a darnos su sangre, que no salió del más estupendo viñedo, sino de su propio cuerpo, y fue derramada en esa 40 cruz, donde cada gota que caía de esa cruz limpiaba cada gota de tus pecados. Y esto Juan nos dice que es el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Va a ser 6 señales más, donde cumplirá 7 señales en el Evangelio de Juan. Entonces, ese es el principio de las señales. Y cuando él hizo esta primera señal, ¿qué pasó? Dice Juan, manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él, los que recién habían sido llamados. ¿Y qué más? Se fue a Capernaum. ¿Y quién más lo siguió? Su madre. Bueno, su madre siempre creyó. Sus hermanos, que más adelante el Evangelio de Juan nos va a decir que no le creían. Y sus discípulos. Y estuvieron allí muchos días. Así que Juan nos da el significado de que el milagro del cambio de agua en vino era una señal para manifestar la gloria de Jesús. Pero ¿qué significa la gloria en este contexto? La gloria en ese tiempo tenía que ver con cosas que tú hacías o con cosas que tenías. Herodes, ¿qué tenía? Uno de los más grandes castillos. Y el templo de Herodes, el grande, su padre. Tenía gloria Herodes Antipas en ese momento de la vida de Jesús. Y tenía ese poder. Los sacerdotes tenían aún el templo. Tenían cosas que podían decir, tengo gloria. Pero en Jesús, pero aquí la gloria significa no en algo externo. Ni siquiera en el cambio del agua al vino, en vino. La gloria no está ahí. La gloria está en Jesús. La gloria que quiere mostrarnos Juan aquí está en Cristo. La gloria de Dios se manifestó en Jesús, ya que ¿cómo es posible que Dios mismo se haya hecho carne, se haya despojado de sí mismo para venir en forma de hombre? Un Dios, ¿cómo es posible? Para toda
el conocimiento griego y romano, eso era algo totalmente absurdo, que Dios se vuelva hombre, humano, un ser finito, dispuesto al tiempo, el espacio, al lugar, que no puede estar aquí, no puede estar allá. Jesús estaba en Caná y no estaba en Capernaum en el mismo tiempo. Él se hizo humano como tú y como yo. ¡Qué gloria! Que Dios mismo haya venido, bajado, para salvarnos a nosotros de algo que era imposible que podamos salvarnos. Eso siempre lo decimos, ¿verdad? Si no fuese por Jesús, yo no me hubiese salvado. Yo no hubiese creído. Al mismo tiempo decimos que yo creí en Jesús en 1991, yo creí en Jesús en el 2002, en el 2007. Son cosas que siempre decimos en la jerga evangélica o cristiana, o ya cristiana reformada, si quieres. Pero a veces olvidamos el valor que tiene eso. No sé si todos son cristianos aquí, pero ¿sigues pecando o no? A nadie, creo. Esa es mi idea, ¿no? Por algo tenemos 5 años, ¿no? Sigues pecando. Yo sigo pecando. Tú debes haber creído en Jesús, ¿verdad? Tú debes ser cristiano. Espero que más que aquí en este lugar. Tú debes haber creído en el Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Cantábamos que el Dios que adoramos, quien creó los cielos y la tierra. Pero aún pecamos, ¿verdad? Hermanos, el pecado es muy fuerte. Notemos el pecado. Cuando notamos el horror del pecado, vamos a notar la gloria de Cristo. Hemos sido salvados ya, si has creído por fe en Jesús, has sido salvado y regenerado, sí. Pero aún seguimos pecando. ¿Cómo es posible? Porque el pecado es lo más malo, de lo más malo, de lo más malo que pueda haber. Un autor, John MacArthur, dijo que el pecado es tan malo, tan malo, tan malo, de que la única manera que nos despojemos de él es muriendo. Cuando tú mueras, ya no habrá pecado. El día de tu muerte habrás pecado. El pecado es horrible. No sé si alguien te dijo, si crees en Jesús, todo va a ser color de rosa. Esa es mentira. En un sentido. Porque ahora ves más pecado en ti. Porque Jesús es como una luz. Si tú apagas acá el foco, no vas a ver que tiene rayas mi camisa, ¿verdad? Si la prendes, sí. ¿Por qué? Porque la luz alumbra las cosas. Si nosotros estamos más cerca de Jesús, ¿qué va a pasar? Uy, pero esto yo no había visto, esta raya. Más cerca, uy, otra raya. Otro pecado, otro pecado. Mientras más cerca de Jesús, más pecado. El pecado sigue ahí. Es santificación. Santificación. Más cerca de Jesús, más santos. Pero seguimos pecando. En otro lado sí es bueno, porque estamos con Cristo. Pero lo que quiero decir es que si alguien alguna vez te dijo de que una vez que estás en Cristo, el agua se convirtió en vino, no es así. Si este milagro, el agua a vino, totalmente diferente, ¿verdad? Pero nuestra vida no parece un vino. No parece el vino, parece más agua o vino diluido. Y es que, mis hermanos, es verdad de que cuando venimos a Cristo no cambiamos como el agua al vino. Pero también es verdad de que esa gracia es tan poderosa que nos va a hacer llegar a ser el vino más rico del mundo. Un día. Pero hoy aquí tenemos la fuerza para luchar con Cristo, para, a pesar de que fallamos, podemos levantarnos. Dios sabe lo que estás pasando, mi amigo, mi hermano, que en tu vida diaria estás a veces muy triste porque estás fallando. Recuerda por un momento tu pecado. Y yo te quiero animar. Yo sé que esto como que suena como, ¡ay, qué triste! Ya estoy pensando en mi pecado, pero déjame que todavía no termino. Todos tenemos ahí pecado. Y que estás una y otra. Y que muchos están que te dicen, oye, ya pues, ¿cuándo? Oye, y hasta tan bofeteado por eso, porque no entiendes, eres terco.
Dios sabe lo difícil que es para ti luchar con cada pecado y en particular con ese pecado. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Jesús dijo claramente que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Él lo dijo claramente. Y es verdad que Él también dijo que los que confían en Él son esos valientes. Así que anímate, mi hermano, porque no estás solo. Si tú estás fallando y demás, no veas a Dios como un ser decepcionado, porque si fuese así, tenemos un Dios bastante decepcionado. No, tenemos un Dios bueno, misericordioso, justo, que sobrepasa el entendimiento de amor, porque a pesar que le fallamos, Él sigue amándonos. Su antídoto para que nosotros le amemos es amarnos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que muriera por nosotros, a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que hacíamos. Él le envió. Y para que hoy nuevamente te anime y diga, no pienses las bodas, piensa en la gloria de Jesucristo. Porque si tú ves mi gloria a Jesús, tras ver tu pecado y tras ver a Jesús, vas a poder ser como este pasaje que dice, y los discípulos creyeron y le siguieron. Ese es el propósito de la gloria de Dios. Busquemos la gloria, hermanos, porque si buscamos la gloria, nosotros somos beneficiados. Cuando tú has cantado hace un momento, ¿te has beneficiado o no del cántico? Por ahí había personas levantando la mano, cantando a viva voz. Porque cuando nosotros cantamos a Dios, nosotros somos bendecidos. Si nadie cantara a Dios, Dios seguiría siendo Dios. Tranquilo. Él está en unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No necesita nada. Sin embargo, Él decide darnos el privilegio de que le cantemos. Porque sabe de que sí, Él es digno de toda adoración y todo cántico, pero que haciéndolo, nosotros somos beneficiados. Así que, mi amado hermano, Dios sabe cuánto sufres en tu lucha contra el pecado, pero sabe también que te ha dado a Cristo y a tu Espíritu para que cobres ánimo y sigas en el camino de la cruz. Para concluir, nosotros podemos culminar que Juan nos está diciendo claramente que este relato no tiene como prioridad la boda de Canaán. El protagonista no es los novios, no es María, ni nada de eso, sino es Jesucristo. La falta de vino era real, pero no era el problema principal de ese día. La verdadera necesidad del ser humano no es una fiesta arruinada, sino un corazón arruinado por el pecado. Por eso Juan nos muestra que esta señal fue mucho más que un acto de compasión, fue una revelación de la gloria de Jesús. Cuando Jesús dijo, aún no ha venido mi hora, estaba mirando más allá de Caná, estaba mirando a la cruz. Y esa señal de agua convertida en vino apuntaba al día que derramaría su propia sangre para dar su vida por nosotros, su pueblo. El mejor vino de aquella boda era solo una sombra del don infinito superior que Cristo entregaría en el Calvario, su propia sangre. Por eso, la gran pregunta que nos deja este pasaje no es si Jesús puede resolver nuestros problemas temporales. La pregunta es, ¿hemos visto su gloria? Porque eso fue precisamente lo que ocurrió en Caná. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron y le siguieron. La meta de la señal no era producir admiración al milagro. Espero que de aquí no te vayas, Jesús cambió el agua en vino. Jesús es glorioso, sino que realmente creas en Jesús. Y si no has rendido tu vida a Cristo aún, pues hoy es el momento, porque no hay nada más glorioso que Jesús. No hay nadie más excelso que Jesús. No existe nadie más que Jesús. Jesús nos dijo, te llevo a una nueva vida, te llevo a la verdad, te llevo a un buen camino. Jesús dijo, yo soy la vida, yo te llevo a mí, yo soy la verdad. ¿Quieres la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Jesús es lo mejor. Nadie en la faz de la tierra, nadie, tú ves la historia, jamás
hubo un hombre como él que pudo decir lo que dijo y que más de 2000 años han pasado y sus palabras siguen resonando, porque así como él mismo dijo que ninguna iota, ninguna jota, ni la palabra más pequeña del alfabeto griego iba a pasar de largo. Sus palabras son eternas. Y ese Jesús está aquí en gloria y honor, porque mira cuántas personas ha cambiado de agua a vino. Si no has creído en Jesús, hoy tienes la oportunidad de rendirte, de arrepentirte de tus pecados y venir a Jesús, el gran viñador, el gran Salvador, y Él te abrazará y te ayudará en cada momento, porque puedes venir a Él así como María, por cualquier cosa, y Él te va a ayudar. Amén. Padre, gracias porque estamos maravillados por tu gloria. No por este milagro, Señor, sino porque tú, Jesús, eres el gran milagro, la gran señal que hemos recibido. Y que por tu obra redentora, por el gran amor que nos has dado en la cruz y al resucitar al tercer día, reafirmando quién tú eras, estamos aquí, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor. Y que hagamos caso a uno de los mejores consejos que se ha dicho, que María lo mencionó, que dijo a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que tú nos digas. Tú has dicho, del que está cansado y cargado de sus pecados, puede venir a mí y tú harás descansar. Cuando vemos tu gloria, Señor, por la fe, descubrimos que el mayor milagro no fue la transformación del agua en vino, sino la transformación de pecadores en hijos de Dios. Gracias, Dios, por esta palabra. Haz que tu Espíritu use esto para animarnos y que meditemos en nuestras cabezas, en nuestro corazón, y podamos venir ante ti para santificación o salvación. En Cristo oramos. Amén.